esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Hoy todos están en ayuno. Otra vez. Esta es mi Biblia. Yo soy. No, hágalo con convicción, creyendo que es la palabra de Dios que hoy va a hablar a su vida y a su corazón. Y repita nuevamente, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy aprenderé la palabra de Dios. Confieso seguro, mi mente está alerta, mi corazón receptivo y nunca, nunca más seré igual otra vez. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Puede tomar asiento. Y vaya conmigo a la palabra. Al libro de Daniel en el capítulo 3. ¿Lo tenemos? Capítulo 3. Vaya conmigo al versículo 19. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno, ¿cuántas veces? 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, a Mesach y a Abednego y lo arrojaran al horno ardiente. Hasta ahí dejemos. Quiero en esta mañana tratar un tema. El título de esta predicación se titula Cuando pases por el fuego. No cuando Dios te libre, sino cuando pases por el fuego. ¿Cuántos han pasado por fuegos fuertes, difíciles? Pero hay unos que les queda gustando. Y entran una y dos. Ay, pero es que es tan calientico. Sí, cómo no. Voy a primero que todo hablarles de estos 3 hombres. Esos no eran sus nombres. Esos nombres se los colocó Nabucodonosor a cada uno de ellos. Y ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Y cada uno tenía su significado en hebreo. Y aquí hay algo muy interesante que estaba averiguando, y es como esos nombres, el significado de Ananías quiere decir Dios es piadoso, para los que están tomando apuntes. Dios es piadoso. Para Misael, ¿quién? Como Dios. Es el significado en hebreo. Y para Azarías, Jehová ha ayudado. Miren tan bonito el significado de los nombres en hebreo. Por eso es muy importante cuando usted va a colocar el nombre a un hijo o a su hija, siempre mire a través de la Biblia el significado. Y es algo que influye. Por eso cuando colocamos los nombres a nuestros hijos, primeramente buscamos a través de la palabra y su significado. Pero en este caso, el rey decía, no, ahora ustedes no se van a llamar así, sino Sadrach, Mesach y Abednego. Y ya su significado ya es diferente en la parte de los dioses que ellos hacían, y eran consagrados a esos dioses. Pero en este caso, o como primer punto, mire lo que encuentro aquí en la palabra. Devolvámonos rápidamente al versículo 1. Cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura
y 2,5 metros de ancho. Y se levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios providenciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que él había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampona y todos instrumentos musicales, inclinen el rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Versículo 6. Cualquiera que se rehúse a obedecer será que arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro, y al tocar la trompeta, la flauta, la cítara, los instrumentos musicales, dice, ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán ¿qué? Arrojados dentro de un horno ardiente. Pues para algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se puso contento. ¿Sí están conmigo? ¿Sí están? ¿Qué hizo? Se enfureció y ordenó que trajeran ante él ¿a quiénes? Y a Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, ¿qué va a pasar? Al horno ardiente. Y entonces, ¿que Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien, escúchelo bien, el Dios a quien, dígalo fuerte, el Dios a quien servimos es capaz de ¿qué? De salvarnos. Él nos rescatará de su poder y su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y en el versículo 19, ¿qué hizo Nabucodonosor? Se enfureció tanto que el rostro se le desfiguró. Fue tanta la piedra. ¿Usted no ha tenido una piedra santa? Imagine cómo sería la piedra de este rey que se le desfiguró el rostro. Imagine. Se le torcieron los ojos, la nariz para un lado, la boca para el otro lado, y estaba completamente enfurecido porque le llevaron la contraria.
Porque él que quería escuchar de ellos. Listo, rey, claro, ahí ante usted. Y eso fue lo que llegó la copa de este rey. Pero aquí voy a mirar que en medio de esta circunstancia, cuando pases por el fuego, ahí es donde Dios se va a glorificar. Ahí es donde Dios se va a mover. Y aquí veo algo muy importante, de que en medio, cuando estés ahí, pases por ese fuego, el Señor te librará de tus enemigos. Él te va a librar. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios que te va a librar de esos enemigos. Y sabe algo que me gusta ahí en el versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. ¿Sabe lo que encuentro cuando pasamos por el fuego? Que ahí en medio de esa circunstancia, nuestra fe aumentará. ¿Cuánto lo creemos? Estos hombres estaban confiados, estaban seguros. Y déjame decirte algo, iglesia. El hecho de que estés acá, el hecho de que vengas a congregarte, el hecho de que vengas a recibir, eso no te exonera de que tengas que pasar por ese fuego. Es necesario. Y estos hombres estaban preparados. Ustedes dirán, ¿y dónde estaba Daniel? Si Daniel también hacía parte, junto con ellos, se preparó, fueron destacados, fueron exaltados, fueron 10 veces mejores y tomaron la mejor decisión de prepararse, de no contaminarse con la comida del rey. Se guardaron para Dios. Pero estos hombres decían aquí, unas dicen que Daniel estaba enfermo, otros que Daniel estaba de viaje porque él era gobernador, estaba de viaje. Por eso no estuvo, pero si él estuviera ahí, también estaría con ellos, al lado de ellos. Pero esta vez esta prueba le tocó a estos tres. Y eran jóvenes, no eran ancianos. El Dios a quien servimos te puede sacar del horno, de la prueba, librarte de los enemigos. ¿Ustedes tienen enemigos? Levante la mano. Culebras, deudas. Unos hacen esas culebras, Dios mío. Pero dice aquí, el Dios a quien servimos lo puede todo. El Dios a quien tú sirves y yo sirvo lo puede todo. Y te puede librar de esos enemigos. ¿Cuál era el enemigo de estos hombres? ¿Quién era su enemigo? ¿Quién se volvió su mayor enemigo? ¿Quién se enfureció? El rey. De ser amigo, porque mire, no a todos, al que no se inclinara de una vez, échenlo al fuego. A ellos los mandó llamar porque los apreciaba, porque apreciaba a Daniel. Y les dije, les voy a dar una oportunidad, que se arrepientan. Ustedes no se han dado cuenta últimamente las leyes que en estos tiempos se están aprobando, leyes que van en contra de la palabra, que en contra de los principios, y que ahí a escondida lo están haciendo en el gobierno. Y la iglesia tiene que estar alerta. Por eso lo que hicimos hace 8 días, las firmas, porque es necesario también levantar nuestra voz y decir, realmente necesitamos levantar nuestra voz y decir, aquí hay un Dios vivo y real, que nos puede librar a ese Dios que servimos, de todo mal, de todo aquello que estén levantando. Pero para eso, cuando pases por ese fuego, recuerda, ahí está el Señor. Cuando pases por el fuego, ¿sabe lo que sucede? Que usted y yo vamos a tener la confianza. Ahí en el versículo 17 dice, Él es capaz de salvarnos. Pero luego dice, Él nos rescatará, librarnos del horno, de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. ¿Tenían fe? Y tenían confianza. ¿Usted confía en Dios? ¿Seguro? Unos hacen así, hijo. ¿Seguro?
¿Está confiado? Que cuando venga esa prueba, que cuando venga para pasar por ese fuego, ¿usted está confiado en quien ha creído? ¿Usted está completamente seguro? Dios es al que servimos, Él lo puede todo. Y estos tres jóvenes tenían esa convicción y esa seguridad de que Dios los iba a librar. Ya creían, pero sabían lo que les esperaba. ¿Qué les esperaba? Un horno por allá en Santa Marta, en San Andrés, un horno de sol, unas vacaciones. ¿Qué les esperaba? La muerte. Usted nomás prenda la estufa y meta el dedito. ¿Qué le pasa? Déjelo un minuto. ¿Cómo le queda el dedito? Negrito, sancochadito ahí, ¿cierto? Solo un dedito. ¿Y usted qué hace cuando mete el dedito y se queda ahí un minuto? Ay, tan bonito, venga, le damos la vuelta. Ay, pero huele a quemado, pero ay, chicharrón. Empieza a oler a chicharrón. Usted grita. Usted dice, ay, me quemé. Nomás uno cuando está en la cocina y está ahí el sartén y está caliente y usted está haciendo las papitas o algo y medio, los que tienen por ahí rayitas, aquí las mamás hacen, ay, aquí estoy yo. Dani Sapin, ay, ya soy la campeona. No, mentiras, pero cada uno siempre hemos tenido esos quemones. O cuando usted echa el buñuelito y sale y chispea la gotica de aceite y usted apenas hace, pero hay el que queda por ahí en la mano, bueno, y nomás usted hace y empieza usted, aleluya, gloria a Dios, y usted no aguanta. Imagínese estos jóvenes que era un horno ardiendo, pero como el rey tenía la piedra hasta no más, decía, pues no, lo van a calentar 7 veces más. Mejor dicho, hasta el tope, hasta lo que dé ese horno. Pero estos se queman y quedan chamuscados y mejor dicho, para que todos aprendan que tienen que adorar una estatua. En ese momento, el rey da la orden. Ya se le quitó, como dice, los ojos de aprecio hacia ellos, sino la piedra que tenía. Usted sabe que cuando viene esa circunstancia, cuando el enemigo se levanta, escúchelo bien, cuando el enemigo se enfurece, ¿qué hace en contra de nosotros? Tan lindo, yo lo voy a dejar que se siga congregando, yo lo voy a dejar que siga danzando, que se siga riendo, que se siga gozando. Tan bonito es como se congrega. ¿Será que eso hace el enemigo? Pues hace lo mismo que este rey. Se enfurece, se le tuerce por allá. A él sí se le tuercen, pero los cachos de la piedra. Decía, este evangélico cristiano, aleluya, gloria a Dios, va a ver que yo también tengo un horno de fuego y 14 veces más. Y lo voy a meter. Y voy a ver cómo actúa. Y voy a ver qué hace en medio de ese horno de fuego. Y él empieza a atacar de todas las formas. ¿Y sabe lo que encontraba? Que esas llamas que arden, ¿sabe cuándo empiezan a arder? En nuestro matrimonio, en los hijos, en las finanzas, en la salud. Y ahí empiezan a arder, ahí empieza a meternos en ese horno y a decir, vamos a ver qué es el Dios que tú predicas, al Dios que tú sirves. En medio de la circunstancia y empieza tu matrimonio a tambalear y empiezan las cosas a no funcionar y empieza el enemigo a echar más fuego y a echar más leña y a empezar a quemar tus sueños, tus metas, y empiezan tus hijos a también a meterlos ahí en el fuego. Y cuando empieza, dijo, listo, ahora vamos a ver qué hace con las finanzas. Y ahí es donde muchos tambalean, donde muchos
se quejan, donde muchos se afanan, donde muchos dicen me voy a quemar, donde muchos como hoy se duermen. ¿Cuántos están dormidos? Es que ya veo unos que me están llamando. Ya ahorita les contesto. Pero mire, en medio de esa situación viene otra y se llama la salud. Y entramos en ese horno y empieza a atacar con nuestra salud. Y ahí es donde empezamos a dudar y empezamos muchas veces a quejarnos y empezamos a decir, pero ¿para dónde y por qué para mí? Porque es necesario que tú y yo pasemos por el fuego. ¿Sabe una cosa? Para ser formados, para ser preparados, para ser guiados a través del Espíritu Santo y declarar esa victoria en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto lo creemos? Cuando entran estos jóvenes, dice que los hombres más fuertes los llevaron. Estos hombres, ¿qué pasó? Se quemaron. Imagínense cómo estaba esa llama, que simplemente al empujarlos, ellos se quemaron. Y entraron estos hombres en el horno. Mire lo que pasó. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo iban calentando mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces estos tres varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí, yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante ¿a quién? Es semejante ¿a quién, iglesia? Al Hijo de los dioses. ¿De quién está hablando? De Jesús, el Salvador. Por eso te decía, cuando pases por el fuego, Él no te va a librar. En medio del fuego, Él se va a glorificar. En medio del fuego, Él se va a glorificar en tu vida. ¿Sabe lo que pasó en ese momento? Que sus manos se desataron ahí en el horno. Entraron en el horno. Dije, uy, está haciendo como calorcito. Esto está como chévere. Y se sabe, aprovechemos que estamos atados, pues como hay fuego, metamos ahí la soga y empezó. Y se soltaron. Y en medio de ese fuego, pues ¿qué vamos a hacer? Pues glorifiquemos al Señor. Y en medio de la adoración, en medio de la alabanza, ya no eran tres, ya eran cuatro, porque estaba Jesús con ellos. Porque dice la palabra, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí quien está, el Señor Jesús. Y ese momento fue glorioso, fue maravilloso, iglesia. Se estaba paseando con ellos. Estaba, a ver, muchachos, ¿qué vamos a hacer mientras salen? Pues adoremos, Señor. Hágale, chinos, adoren, alaben, porque yo estoy con ustedes. Y mientras yo esté con ustedes, ¿quién contra ustedes? Y ahí él estaba en medio de ese fuego. ¿Y sabe lo que encontraba? Dios puede mostrar a través de las llamas para que otros lo vean a él. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Él vio a Jesús. Y no eran tres, ¿por qué veo cuatro? Pero ese último, ese número 4, es como el Hijo de los dioses. Era el mismo Señor Jesús. Y a través, cuando pases por el fuego, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Si saben qué es lo que va a pasar, que muchos van a ver a Jesús a través de tu vida, a través de ese fuego, a través de esa prueba, van a ver quién es Cristo Jesús.
y van a ver cómo Él se va a glorificar. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso. ¿Y sabe por qué lo hace? Para mostrar quién es nuestro Dios. Él te va a mostrar y Él le va a mostrar a otros. Oiga, pero ese no era el que estaba por allá en el hospital entubado y estaba así, y ahora lo veo danzando, y ahora lo veo glorificando, porque Cristo Jesús estuvo con él en medio de esa prueba de fuego. Y hoy déjame decirte que esta mañana ese fuego, esa prueba que estás pasando, hasta aquí llegó, porque hoy el Señor va a entrar en tu vida y va a sacarte en victoria. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos dicen amén? Seremos hombres, escúchalo, hombres y mujeres a prueba de fuego. Porque a partir de ese momento, ¿sabe lo que encuentro? Que este rey reconoció quién era Jesús. Que este rey reconoció que había un Dios todopoderoso, más grande que su estatua, más grande que esos dioses. Él lo reconoció. Y por eso muchos van a reconocer de aquí en adelante quién es tu verdadero Dios. En medio de la situación que estés pasando, en medio de la situación, déjame decirte, nuestra nación está pasando por ese horno de fuego. Pero ahí muchos que en este momento quieren meter nuestra nación en ese horno, van a abrir sus ojos y van a decir, pero no es ese hijo que parece el Hijo de Dios, aquellos que no creen, el que va a librar a Colombia de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuánto lo creemos? El que va a librar nuestra nación se llama Cristo Jesús. Estamos siendo muchas congregaciones, iglesias, ciudades, pueblos. Usted mire las noticias, ataques en muchos lugares, zarandeados. Pero sé que ahí el Señor se va a glorificar. ¿Cuánto lo creemos? Pero sabe una cosa, aquí viene el enemigo, no se va a quedar quieto. Y hay una fortaleza que el enemigo empieza a atacar en tu vida y a derribarla. ¿Y sabe cuál es esa primer fortaleza? Se llama nuestra fe. Es la fortaleza que Dios nos ha dado, pero el cual el enemigo empieza a atacar a cada uno de nosotros. Y empieza con dificultades, con luchas. ¿Cuántos hemos tenido esas luchas? Me decía, escuchaba la predicación de un pastor y había un joven que se acercaba y le decía, pastor, yo quiero tener su unción, yo quiero tener lo que el Señor le ha dado, yo quiero ser como usted, únjame, ore por mí porque yo quiero ser pastor, yo sé que voy a ser un pastor grande. Dijo, listo. Y él lo llamó y se acercó y le impuso las manos. Y empezó a orar por él. Dijo, Señor, aquí coloco delante de ti este siervo. Prepáralo para el cáncer, para la hospitalización, para la muerte de sus padres, para... No, pastor, espere un momentico, yo no le he pedido eso. Es que eso fue lo que me pasó a mí. Y eso fue lo que viví. Dijo, no, pastor, para esto, cuando pasemos por el fuego, déjame decirte que ahí es el Señor es donde va a probar nuestro corazón primeramente. Y a veces uno piensa que el ser llamado, que el pastorear, no es nada fácil. He pasado por muchos momentos donde he pasado por ese fuego. Muchos dicen, ay, pero Señor, ¿por qué a mí no me habla? Y a él sí, y a mí no. No se afane. Dios tiene su tiempo y su hora. Pero déjame decirte que en este tiempo necesitamos servir a Él. No estar ahí sentados en una silla y esperando que pase el tiempo, no. Este es el tiempo. Ayer el Señor le decía, este es el tiempo de servir. Este es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Hace 16 años, cuando Dios empezó a hablar a través del ministerio, del llamado, y pastores venían y así, yo estaba en una silla, estaba ya sirviendo, y lo llamaban, me llamaban y decía, hay un ministerio, hay un llamado.
Hay un propósito en su vida. Prepárese, porque vienen cosas grandes y poderosas. Y el Señor me hablaba hermoso. Y yo amén. Yo recibía esa palabra, yo decía gloria a Dios. ¿Y usted cómo sale cuando Dios le habla de esa manera? Cuando sale de la puerta y llega a su casa. En ese tiempo no se podía, no había todavía transmisiones ni nada. Pero me recuerdo las palabras del llamado, del propósito, junto a mí, junto a mi esposa. Pero no me imaginaba que empezaba el proceso de entrar en ese horno de fuego. Empezaba el proceso en mi vida. Empezaba la formación del ministerio. Y empezaba el propósito de Dios de lo que iba a hacer en mi vida y formar mi carácter, formar el ministerio. No fue fácil, porque después de que te dan una palabra tú sales con gozo. Y esa semana para mí fue una semana de felicidad, de gozo, porque dije, Señor, gracias por esa promesa, gracias por esa palabra. Pero 20 días después de vivir esa palabra, entrar en el horno de fuego y ver cómo parte mi mamá a la presencia de Dios, cómo fallece. A los 8 días, con todo el permiso de mi esposita, ella se va de la iglesia y se aparta de los caminos. Y en ese momento ver mis finanzas en el piso, en ese momento solo tener a mi hijo y llegar todos los domingos a la iglesia solo. Y allá en mi casa, solo con Dios. Señor, si tú me dijiste, Señor, si tú me prometiste. Y ese horno, y cada vez se prendía más el fuego y la llama. Pero ahí vi la gloria del Señor. Y ahí aprendí en esos 2 años, porque fueron 2 años difíciles, a doblar mis rodillas, a clamar a un Dios vivo y real. De que en medio de ese horno de fuego, el Dios que yo sirvo, el Dios que conocí hace 24 años, ese mismo Dios me iba a librar de esa situación. Y hoy en día estoy aquí testificando y dándole la gloria y la honra a Él. Porque en esos 2 años me sentí que no estaba solo, que Jesús estaba conmigo en esa prueba, en ese horno de fuego, que Jesús estaba a mi lado, que Jesús restauró el matrimonio, que Jesús rescató mi familia, que a través de la muerte de mi madre, muchos de mi familia conocieron de Cristo Jesús, que a través de esa muerte fue una muerte para que otros realmente vivieran en Cristo Jesús. Y vino respuesta de parte de Dios, y vino el favor de Dios. Y hasta el día de hoy no me ha fallado. Que son momentos difíciles, sí, pero son momentos en el cual debemos nosotros, usted y yo, depositar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Y ahí el enemigo quiere derribar esa fe. Y se lo aseguro, no es fácil, y muchos de ustedes pueden estar aquí hoy, pero mañana viene esa prueba y decir, ya no puedo más. Al año de vivir todo esto, de estar viviendo esto, y que nada, todo lo que veía era lo contrario. Un día me levanté, me levanté y dije, hoy no voy a servir, hoy quiero botar la toalla. Y llegué con mis lágrimas y subí esas escaleras y llegué a la oficina del pastor y la pastora y le dijo, necesito hablar con ustedes. Y a través de las lágrimas y dice, ya no aguanto más, ya no puedo más. Entre más oro, entre más ayuno, veo todo lo contrario, veo todo en contra. Pero sabe una cosa, porque Dios estaba en medio de ese horno de fuego. Me estaba quemando, ardía, duele, pero ahí en medio de esa situación el Señor se glorificó.
Y ahí fueron las palabras sabias de ellos. ¿Usted le va a dar gusto al diablo? ¿Usted va a dejar que el diablo acabe con su ministerio? Mire su hijo, mire su familia, mire todo lo que... Y uno en ese momento se enceguece. Pero no miraba también lo que Dios había hecho, lo que Dios se había glorificado, los milagros que Dios había hecho en mi vida, en mi hijo y en muchos más. Y ahí el Señor me empezó a recordar que realmente vale la pena servir a Jesús. Que en medio de esa circunstancia, en medio de ese fuego que atravesé, ¿sabe lo que encontré? Que Jesús estuvo ahí. Y aunque a pesar de que pensaba que estaba atado, Él desató mis manos y vi la gloria del Señor. Y ¿sabe qué es lo hermoso? Que muchos, a través de ese testimonio, aún parejas, vieron la gloria de Dios y vieron a Jesús en medio de esa situación. Así que para la persona que hoy ha venido a este lugar, no sé, pero déjame decirte que podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios a través de medio de la circunstancia o esa prueba. Estamos ahorita en estos tiempos y el diablo está prendiendo ese horno 7 veces más, 8, 10, no sé cuántas, y está levantado con todo. Y sé que ha habido ataques y fuertes, pero déjame decirte, en medio de esa circunstancia, ahí está el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que te va a librar, que te va a librar de ese enemigo, que te va a sacar de esa situación en victoria. ¿Cuánto lo creemos? No te dejes cambiar el nombre. Ellos sabían quiénes eran. Ellos sabían qué significaba su nombre. Y Satanás muchas veces quiere cambiar tu nombre. No lo permitas. Tú eres un hombre, tú eres una mujer, una hija o un hijo de Dios. Y a ese Dios al que servimos, Él nos puede sacar en victoria. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos decimos amén? Cuando viene ese proceso, viene el enemigo a atacar con todo. Y el esposo se levanta y te dice, o Dios o yo. Y viene la esposa y se levanta y dice, o la iglesia o yo. Y viene el jefe y se levanta y dice, o tu iglesia o el trabajo. Y vienen las circunstancias. Y viene la familia y se levanta y los padres, o la iglesia o la herencia. Y te ponen entre la espada y la pared. Y te empiezan a cuestionar y te empiezan a criticar, hijo, piénselo bien. Y eso fue lo que vivieron estos 3 hombres. O adoran a esa estatua o se van para el horno de fuego. No había más opciones. Y en nuestra vida a veces vamos a encontrar estas situaciones. Usted viene y glorifica al Señor, usted sale gozoso, pero llega el lunes y ¿a quién encuentra enfurecido? Porque usted ha recibido una palabra, porque usted sale gozoso y sale victorioso, pues empieza el enemigo a orar y empieza el enemigo a derribar tu fe y empieza a través de tu jefe, dice, bueno, ¿usted qué quiere? Va a elegir, lo voy a poner a trabajar de domingo a domingo, o su iglesia o su trabajo. Y usted empieza, Señor, pero es que si no trabajo, no como. Y si voy a la iglesia tampoco, entonces me quedo con el trabajo. Porque la papita eso no da espera ahí, el estómago tampoco. Y empieza usted, pero llega el tiempo y usted no toma la mejor decisión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando pasa? Cuando cambiamos a Dios por un trabajo, por algo material. ¿Qué pasa con el tiempo? Ayúdeme. ¿Qué sucede? Muere espiritualmente. Se quema espiritualmente. Se van al piso las promesas, los sueños, porque pensamos que de eso no nos va a librar el Señor.
Y déjame decirte que si tomas la mejor decisión, al Dios que tú sirves, al Dios que tú honras, al Dios que tú alabas, ese Dios te va a sacar en el nombre de Jesús de la situación y el horno de fuego por el cual tú estás atravesando en estos tiempos. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos dicen amén, iglesia? A veces nos sentimos atados de manos, de pies, y estos hombres. Y eso fue lo que impactó a este rey, que estaban desatados, que estaban danzando, que estaban glorificando. Cuando venga ese tiempo de fuego, ese momento, cuando pases por ese fuego, levántate y adora al Señor. Ayer tuvimos una mañana de ayuno como hace rato no la teníamos. Y el Señor se glorificó. Y el Señor usó a cualquiera de nosotros y nos habló. ¿Y sabe lo que nos decía en medio? Porque hemos sentido un ataque fuerte de las tinieblas, sobre todo en estos tiempos. Y el Señor simplemente nos decía: solo quiero que me adoren, solo quiero que busquen mi presencia. Fue la respuesta del Señor. Y estos tres hombres adoraron, glorificaron, exaltaron, y Jesús estuvo con ellos. Hoy vamos a tener ese tiempo de adoración. Y estoy convencido de que seremos hombres y mujeres a prueba de fuego. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos dicen amén?